Bueno, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en la Feria Nacional Internacional Exposición en Bogotá, en la gran Feria del Libro. Y nos encontramos con uno de los escritores colombianos, ¿verdad? Colombo chileno. Colombo chileno, que me parece mucho y me llama la atención esa parte histórica que está contando de Colombia desde un punto de vista científico, bien investigado. Él es el señor Danilo Ramírez. Danilo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Mil gracias por la invitación. Y no, supremamente emocionado, realmente muy agradecido con el stand de Chile y con la Feria del Libro de abrir las puertas a una literatura como la que yo escribo. Sí, me parece interesante y me parece más interesante que la gente que nos escucha en RCH Radio, en todas nuestras plataformas, se enteren de quién es Danilo. Danilo, ¿en dónde nace usted? Yo nazco en Santiago, bueno, nazco en Bogotá, es un brinco rarísimo. Yo nazco en Bogotá, viajo a Santiago y he estado viajando constantemente con mi familia. Digamos que yo soy chilombiano porque mi mamá es chilena, mi papá es colombiano y mantenemos viajando porque mi familia y mi mamá estaba allá. Hice prácticamente todo mi colegio, mi colegiatura la hice en Chile y mi universidad la hice en Colombia. Y me terminé radicando aquí en Colombia, yo vivo en Bogotá. Ah, bueno, qué chévere. Mire, él tiene un libro que se llama Fantasmas, Fantasmagorías del San Juan de Dios. Para el personal, para la gente que no está en Colombia, el San Juan de Dios es uno de los hospitales más antiguos, tal vez el más antiguo de América Latina y que hace parte de esa gran historia americana en el aspecto de la salud y que hoy en día ha sido abandonado por los estados, por el gobierno, porque les interesa más la salud privada que la salud popular. Un hospital que fue cerrado hace muchísimos años, que ya Danilo nos estará diciendo en qué época, que atendía en su momento más de 3.000 personas de las escasas clases populares, de los más bajos recursos. Entonces él se inclina a hablar sobre este libro, nos escribe, pero también nos escribe otro libro que se llama Puñales en la Niebla, que también me parece, ya estaremos hablando en un momentico de este hecho, pero hablemos de lo que es el San Juan de Dios. ¿Cómo toma usted esta base para hablar de San Juan de Dios que nadie la quiere tocar? Nadie quiere saber del San Juan de Dios, pero todo el mundo necesita la salud. No, yo creo que el Hospital San Juan de Dios, por algo se llama, el libro se llama Fantasmas y Fantasmagorías. Vemos que yo hablaba del fantasma no como aquello que nos asusta, Sí. o quizás que sí nos asusta, pero que preferimos negar su existencia. Y creo que, como diría Guillermo del Toro, un fantasma es aquello que nos reclama desde el pasado. Y el Hospital San Juan de Dios nos reclama desde el pasado. Creo que los fantasmas no son aquellos que se convierten en pretexto narrativo, obviamente en el libro, pero efectivamente el fantasma se nos convierte en el San Juan de Dios. El hospital nos reclama a los colombianos y creo que en general los latinoamericanos un poquito de memoria. Es un hospital que se funda en 1562 con una historia absolutamente impresionante, porque para que una ciudad fuera considerada capital de provincia tenía que cumplir con tres condiciones. Sí. Uno, debía tener una catedral. Dos, tenía que tener un hospital. Y tres, tenía que tener una universidad. Y el Hospital San Juan de Dios fue el que permitió que Bogotá o Santa Fe fuera nombrado capital del virreinato de la Nueva Granada, precisamente porque era catedral, era hospital, bueno, estaba detrás de la catedral en su fundación inicial, era hospital y funcionó como la primera facultad de enfermería en Colombia y en América Latina. Después, cuando ya sea la época virreinal, se hacen las separaciones, hay nuevos hospitales y más adelante con la independencia pues hay otra cantidad de cambios. Es una historia larga, compleja, en algunos elementos dura, dolorosa, pero lo que decimos con las enfermeras del San Juan de Dios desde siempre, el Hospital San Juan de Dios, aunque le bajaron los tacos en el año 2001 y se mantuvo hasta el 2003, ese hospital nunca ha cerrado. La gente cree que el Hospital San Juan de Dios es solamente lo que está sobre la carrera décima con calle primera. Sí. Pero si yo le digo a la gente, a los colombianos, si el materno infantil está cerrado, me va a decir no. Y el cancerológico tampoco. Y el dermatológico no. Y el geriátrico tampoco. Y el jardín infantil no. Entonces el San Juan de Dios lo que hicieron fue fragmentarlo. Pero el hospital como tal nunca ha sido cerrado. Lo mismo que a las enfermeras y a los médicos que trabajaban allá, nunca les ha llegado una carta de despido. Ya entiendes por qué ellas siguen peleando y siguen diciendo
Oiga, ¿cómo así? Tengo un contrato a término indefinido, pero no me ha llegado salario y me sigue facturando. Claro, claro, tiene que haber una Entonces es una reciprocidad. historia sumamente compleja, interesante. Yo no soy historiador, por eso no me meto con eso, pero también tampoco soy periodista. Admiro el oficio que hacen personas como ustedes. No soy periodista, soy escritor de narrativa, yo ficciono. Entonces, que lo que yo tengo acá es la verdad, no es cierto. Si quieres conocer la historia, ve a los historiadores. Si quieres conocer lo que sucedió, ve a los periodistas. Si quieres conocer una versión de la historia ficcionada, maravillosamente ilustrada por el maestro Donny Cuervo, bueno, esa es una posibilidad. Fantasmas y fantasmagorías del Hospital San Juan de Dios. ¿El Hospital San Juan de Dios en qué año se fundó? 1562. ¿Cuántos años tenemos ya para esta fecha? Ya tenemos casi, ya estamos bordeando los 500, 450 y tantos. Usted dentro de su investigación logró averiguar cuántos niños nacieron en esa historia tan grande. Es muy difícil, porque es que yo creo que la población bogotana nació ahí. lo que pasa es que pasa una cosa curiosa, y es que el Hospital San Juan de Dios, cuando se funda, originalmente recibe el nombre del Hospital de San Pedro, y quedaba ubicado detrás de la Catedral Primada, y era chico, tenía poquitas camas. Ahí nacieron unos tantos. Después, el virrey Solís hace una donación de sus tierras y termina construyéndose otro hospital que se llamó el Hospital de Jesús, María y José, y que por decreto virreinal no podía, no, estaba adscrito al mismo hospital de San Pedro, entonces los dos hospitales eran lo mismo. ¿Listo? Y la gente empezó a llamarlo al hospital, Hospital de San Juan de Dios, porque los que cuidaban, los que fundaron eso, eran miembros de la Orden de San Juan de Dios, la Orden Hospitalaria de San Juan Qué de Dios, interesante. y que la iglesia del hospital, que es la que queda en la carrera décima, con calle Sí. 10, que la gente la conoce como la iglesia de San Judas Tadeo, Sí. en realidad es la iglesia de San Juan de Dios. Cuando usted entra va a ver que la imagen que está al fondo no es la de San Judas, es la de San Juan de Dios. Sí. Entonces la gente, por el conocimiento popular, le cambió el nombre. Entonces el nombre del Hospital San Juan de Dios se lo puso la gente y no desde sus patrones fundacionales. Ya para los años 20 se construiría donde lo conocemos actualmente y es cuando se construyó el materno infantil. Entonces tenemos una historia larguísima, 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 larguísima. Aquí nos podríamos echar 10 programas. Claro, claro. Bueno, ¿qué pasa cuando se cierra el San Juan de Dios, que lo cierran casi en su totalidad? ¿Qué pasó con la gente y qué pasó con las personas que atendían allí, que era la gran parte de los Listo. bogotanos de Ahí, estos recursos? en ese punto, yo les haría una invitación grandísima y me comprometo a hacer el contacto, Jorge. Me encantaría que nos pudiéramos reunir con la jefe Margarita, que es la jefe de enfermeras del Sería Hospital San maravilloso. Juan de Dios, que ha estado en la lucha todo el tiempo, conoce los decretos, todos los elementos legales y todo lo que tiene que ver con derechos humanos relacionados directamente con el Hospital San Juan de Dios. Lo que te digo, mi libro tiene un listado grandísimo de agradecimientos y debo ser honesto y sensato de que no soy un gran conocedor de muchas cosas. Ficcioné, tengo una investigación larga, pero enfocado hacia la obra literaria. Pero si tú revisas, mira, aquí vas a encontrar una lista larguísima de personas que estuvieron vinculados a la investigación de este libro. Entonces, yo invitaría a que, y ahí sí, al programa, al canal, yo les hago el contacto, hablemos con la jefe Margarita, hablemos con las jefes de enfermedad del San Juan de Dios, que creo que les pueden contestar con mucha más certeza esas preguntas que me estás haciendo. Danilo, yo me atrevería a hacerle a usted una propuesta en este momento, ahora como dicen por ahí, una propuesta indecente, ¿no? Si puedo, con gusto. Para que nos reunamos con la doctora, con la enfermera, Ajá. con usted y hacemos un programa en nuestra emisora que se llama La Mesa de la Cafetería, tiene una duración de hora 30 minutos, hora y media, Perfecto. para que hablemos solamente de esta parte de la historia que los jóvenes especialmente desconocen, que la Total. gente no sabe por qué se está peleando, por qué hay unos concejales y por qué hay mucha gente peleando sobre ese hospital. Y aparte de eso, ese gran terreno que fue donado, ese terreno hasta el Salitre, fue una donación que se hizo. Lo que pasa es que hay y que muchas se donaciones. apropiaron. Realmente, tristemente, la sede donde está actualmente no. La sede de la Ortuda fue comprada y el colmo de las ironías, se pagó 3 veces y después con Petro Alcalde se compró por 4ª vez. Ese hospital ha tenido que comprar sus propios predios 4 veces. Otra cosa fueron las donaciones como la de José Joaquín Vargas, que era la de predios del Salitre, pero no era el único. Hubo muchísimos, muchísimos predios. Mira,
copio la propuesta, me parece perfecta y hagámosla, porque creo que valdría la pena sentarnos, no solamente con la jefe Margarita. Hay otro grupo de enfermeras y de médicos, Sería incluso de arquitectos, maravilloso, que podría estar en esa mesa, para que hablemos del San Juan de Dios de una forma como debe ser. como debe ser. Bueno, por aquí tenemos otro libro que se llama Puñales en la niebla. Este libro también me parece maravilloso, me parece espectacular que la gente venga acá a la feria, en el stand de Chile, estamos en el stand 180A de Del Chile, pabellón del internacional. pabellón internacional, entrada 17, pabellón 17, para que la gente no se pierda. Dice al otro lado del río, una muñeca en la hoguera, dos corazones, una detonación, una carta en el cementerio. Bueno, es una cantidad de cosas que desconocemos de la historia colombiana. Nuevamente, yo lo que hice fue hacer una investigación contextual, lo más rigurosa posible, sobre diferentes momentos de la historia de Colombia. Pues Puñales en la niebla nos va a hablar de la época de la conquista, colonia, independencia, guerra de los 1000 días, la fiebre del caucho, la guerra colombo-peruana del 32, Sí, el Bogotazo, importante. desplazamiento forzado y posacuerdo. Y ese Bogotazo que hay mucho que hablar, hay Hay mucho mucho de qué material. hablar, desmitificar algunas cosas, pero especialmente estos son relatos que salieron de gente con la que me senté a hablar, con la que escuché y empezaron a construir, y salieron esos relatos. Por ejemplo, el de un tal Gaitán es la historia del papá de un amigo mío, lo vivió. El de la muñeca en la hoguera fue un regalo de una lideresa social de San Basilio de Palenque, que me habló de una niña que fue quemada en la hoguera durante la época de la Inquisición. Entonces hay un montón de relatos que terminan apareciendo acá y pues son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve relatos que están abiertos desde los puñales en la niebla. Qué maravilloso leer estos libros, que la gente conozca lo que ha sido parte de nuestra historia, esa parte olvidada, esa parte que nadie quiere conocer y que muchos del alto gobierno, lastimosamente, y yo lo digo acá en este medio de comunicación porque nosotros somos independientes y no dependemos absolutamente ni del gobierno nacional ni de nadie, nos movemos con nuestros propios recursos. Entonces me siento en la capacidad de decir que ha sido una serie de robos continuos y saqueos tanto a la cultura como a la historia y al mismo suelo colombiano, expropiándole la fuerza de trabajo a nuestra gente. Entonces, Danilo, de verdad que déjeme felicitarlo. Vamos a invitar a Danilo, yo me estaré comunicando con usted por teléfono para que podamos hacer esta mesa de la cafetería. Vamos a invitar a otros medios de comunicación y vamos a hacer una gran charla. Y si toca hacer 2 o 3 programas, no me interesa si ustedes pueden, para poder nosotros llevar toda esta información a la gente, especialmente a los jóvenes que desconocen tanto la parte histórica de nuestro territorio y de América Latina. Vale, Jorge, muchísimas gracias y estaré pendiente de nuestra llamada. Danilo, un mensaje para todos los oyentes colombianos e internacionales porque tenemos muy buena audiencia en Chile. Maravilloso, entonces Entonces, un saludo, por un lado un saludo gigantesco a los compatriotas, desde acá, desde el otro lado, desde 7000 kilómetros hacia el norte, pero más que cualquier otra cosa, un saludo gigantesco y una invitación inmensa, 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 inmensa a seguir leyendo, a seguir soñando, porque vale la pena no botar la toalla nunca. muchísimas gracias, Danilo. Vamos a darle un paneo acá a lo que estamos viendo en esta sala, la sala de Chile. Vamos a ubicarnos por acá un momentico. Ahí vemos, estamos en la sala de Chile de la Feria Internacional Exposición. ¿Dónde tiene su exposición? ¿A dónde están sus libros? Están aquí en el pabellón internacional, eh, están de Chile. Allá creo que están, Vamos míralos, a verlos allá aquí, están por en la acá están estantería. los libros, vean, vamos a ubicarlos para que la gente que venga a la Feria Internacional de Exposición conozca los libros de Danilo, para que se atrevan a lo que dicen, a seguir leyendo, porque leer es soñar. Y la forma importante de leer, algo importante de leer, es que nosotros nos podemos comunicar con el escritor, con la persona, y saber qué piensa para nosotros saber poderle también dar una opinión o una contradicción de acuerdo a sus escritos. Muchísimas gracias a la niña que nos está acompañando en el día de hoy acá en el stand de Chile. Me saludan por favor a todos los chilenos. Mil gracias. Jorge Moreno de RCH Radio les dice hasta la próxima y felicidades. Y sigan viniendo acá
a la Feria Internacional de Exposición hasta el próximo 2 de mayo a las 8 de la noche. ¿Estará cerrando esto? Sí, señor, hasta las 8. Bueno, muchísimas gracias y felicidades. Gracias.